Bueno, como siempre, haciendo tiempito hasta que se vayan acercando los amigos y hermanos y iglesias. Un saludo del Sembrador. Tenemos el privilegio, la alegría de poder seguir predicando la palabra, presentando la cruz de Cristo, que es locura al mundo, pero para nosotros es salvación. Desde Argentina, Buenos Aires, un saludo a todos los no creyentes sobre todo. En el Sembrador predicamos el Evangelio, presentamos a Cristo crucificado y resucitado para que por intermedio de su justicia nosotros podamos acceder a la presencia del Todopoderoso, en la gloria de Dios, la salvación. Comenzamos. Hoy vamos a tomar Miqueas 6, versículo 8. Si tenés una Biblia, búscala. ¿Sí? Miqueas 6, versículo 8. Preste mucha atención. Vamos a hacer un análisis detenido, como hacemos siempre. Quiero decir lo que cada palabra, cada versículo, que es un análisis profundo de lo que el Señor dice, porque queremos encontrar la verdad de Dios, y entender qué es su justicia, y qué es sobre todo la ira de Dios. Hoy marcamos la ira de Dios, porque el Señor nos libró de su ira. ¿Y de qué manera? Bueno, Miqueas 6, capítulo 8, dice: el que te ha declarado lo que es bueno. Él te ha declarado lo que es bueno. Esto está en el Antiguo Testamento, ¿sí? La revelación fue progresiva. Primero el Antiguo Testamento y después en el Nuevo. Fue de forma progresiva la revelación para nosotros, y hasta el día de hoy, cada día para nosotros es una revelación su palabra. Nunca dejamos de leerla, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra es totalmente infalible, nunca se equivoca. Por lo tanto, cada día el Espíritu Santo nos recuerda todas estas leyes de la gracia, las leyes que Dios nos dio, para que tengamos en cuenta lo que es pecado y lo que no. Pero sobre todo, ¿de qué nos libra la palabra de Dios? ¿De qué nos libra la gracia y misericordia del Todopoderoso? ¿Y de qué manera? Así, un saludo a todos los que están presentes. Gracias por estar. Esto es una atención, porque esto es un llamado urgente a todas las almas que están extraviadas, que no conocen al Cristo, el verdadero. Así que si tenés necesidad de conocer más de la gracia y de la sana doctrina, por favor ponelo en Messenger. No solo vamos a orar por vos, por tu familia, sino que también vamos a mandarte, si necesitas, links de predicadores de sana doctrina, que hablan del 90 y pico % de la palabra, exaltando la sola escritura, ¿sí? Donde conocemos al Señor. La única forma de conocer al Señor es, al empezar, es con la leche pura espiritual, su palabra santa. De ahí viene la verdad, ¿sí? Y después seguir experimentando el crecimiento, poniendo en práctica esta palabra, como dice Pedro. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Presta atención, por favor. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Eterno de ti? ¿Qué pide el Eterno de nosotros? Acuérdense que esto es Antiguo Testamento, ¿sí? Solamente hacer justicia es un punto. Solamente hacer justicia es uno. El punto número 2 son 3 puntos, ¿sí? 1, solamente hacer justicia. ¿Qué es lo que pide el Eterno de ti? 1, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 puntitos que básicamente, conforme a lo que está escrito en Génesis, Apocalipsis, Cristo es la justicia de Dios. Por intermedio de Cristo, Él vendrá como juez al final de los tiempos, porque Él es la justicia, Cristo es la justicia. Él murió y resucitó de los muertos al tercer día, dando su vida para todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es la justicia de Dios. La ira de Dios habrá de derramar sobre este mundo,
conforme a Cristo. Cristo es el parámetro principal nuestro, amigo y hermano del sembrador. Solamente hacer justicia. ¿Cómo hacemos justicia? Eso es el Antiguo Testamento, donde guardaban la ley los judíos, donde había un templo donde se sacrificaban animales para el perdón de sus pecados. Pero, ¿qué pasó? A Dios no le agrada los sacrificios de animales. Era un momento, era un tiempo donde la progresión de esta revelación habría de darse de que Cristo es el sacrificio único que Dios acepta, el cual Él satisfizo toda la ira de Dios que demanda la muerte del pecador, ¿sí? Porque Dios es muy santo y en Él no hay no hay sombra de variación. Por lo tanto, el pecado es imposible que conviva con Dios, porque Dios es tres veces santo. Y la ira de Dios a los que no creen, la ira de Dios está sobre los que no creyeron en el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense cómo el Señor preparó de antes la fundación del mundo esta salvación, este sacrificio de su Hijo, para que nosotros podamos tener acceso, más allá de que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos libró de qué, de la ira de Dios Todopoderoso, ¿sí? El cual nos separa del eterno, de su gloria. Y la condenación también es eterna, amigos. Existe el infierno. Cristo habló más del infierno que del cielo. Bueno, el hombre es pecador y está separado de Dios. La ira de Dios está sobre los que no le conocen. El hombre que no tiene a Cristo está separado de la ira de Dios. Por eso hay muchos evangelios falsos, o evangelios que incorporan incluso la psicología y tratan el evangelio de manera muy suave, para que los que habrán de congregarse en mega iglesias no se vayan y aporten el diezmo para que pueda funcionar como una institución mundana. Ellos realmente no tienen un nuevo nacimiento y no conocen al Cristo verdadero porque no leen la Biblia. No hay una impronta en la iglesia donde tienen que discipularse. Tienen que agarrar el Evangelio y estudiarlo en su casa, en sus tiempos libres, dejar un poco el celular de lado, el mundo de lado. El celular es un arma que trae todo lo que es totalmente perverso, inmundo y sobre todo anticristo, porque no solamente hay cosas que vienen del mundo que nos hacen, hay hombres que traen revelaciones de otras realidades, etcétera, y confunden muchas veces a los jóvenes nuestros, están perdiéndose en todo lo que es la vorágine de todos estos mensajes totalmente separados de la verdad, y Cristo es la verdad, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pide? ¿Sí? ¿Qué es lo que pide? Retomamos. En el Antiguo Testamento. Fíjese, porque Dios no cambia, no hay sombra de variación en Él. Por lo tanto, dice, amar misericordia. ¿Cómo podemos, nuestro corazón duro y de piedra podrá amar? ¿Sí? ¿Y qué es amar misericordia? ¿Qué es? Cristo es nuestra misericordia. Vamos a ir progresivamente leyendo la palabra y al último volveremos a leer Miqueas 6, 8 para entender mejor estos tres puntos que le marqué. Primero, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, ¿sí? Vamos de a poquito, ¿sí? Bueno, amar misericordia es otro punto y humillarte ante tu Dios. La humillación, humillarnos ante Dios, reconocer que sin Cristo, sin la misericordia de Dios es imposible salvarnos, que es una impronta, entender que después de la muerte viene el juicio, ¿sí? Y después del juicio, si no tenemos al Señor y no conocimos la verdad, sí, porque Cristo no es una verdad entre tantas, Cristo es la verdad, es el camino, no uno de los caminos. Cristo no vino a salvarte de tus problemas financieros, de tus problemas amorosos. Cristo vino a salvarte del infierno,
de la condenación eterna, de la separación de la presencia y de la gloria de Dios. Por eso, porque Dios amó tanto al mundo, sabiendo que todo esto habría comenzado allá en el Edén, en el huerto del Edén, con la serpiente que engañó a Eva, y por intermedio de esa transgresión, de desobedecer, de probar el fruto prohibido, el conocimiento del bien y del mal, ¿no? Que no estaba programado en ese momento para nosotros. Después de eso vino la muerte, por desobediencia. Por eso obedeced, amigos, este es el Evangelio. Arrepentidos y convertidos, hijos de los hombres, porque el reino de los cielos se ha acercado. Decía Juan el Bautista, anunciando aquel que habría de venir. Él allanaba el camino, preparaba los corazones para arrepentirse. Él bautizaba en agua, que representa la muerte también del antiguo ser y el nuevo nacimiento que es en Cristo. Es el nuevo nacimiento en verdad y en espíritu y en verdad. Vamos a ver quién es esa verdad. Vamos a ver por qué amar misericordia, ¿sí? ¿Por qué amamos misericordia? ¿De qué forma, si el hombre no tiene poder para amar misericordia? Un saludo a Jaine Urdeta Rodríguez. Ella dice, amén Cristo, la verdad y el camino y la vida eterna. Y reconocer el camino y la vida eterna y reconocer que somos pecadores y necesitamos salvación, a pesar de que somos dignos, no somos dignos de ese perdón. Así es, Jaine. Perfecto, perfecto la aclaración, gracias. Bueno, continuamos. Solamente hacer justicia. Para el Antiguo Testamento, los que guardaban la ley, ninguno puede guardar la ley el 100%, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo hacían justicia? Intentaban la justicia para poder acceder a la presencia de la gloria de Dios, ¿sí? En el Antiguo Testamento, los judíos, ¿no? Que por intermedio de la ley, de Moisés, ¿sí? Pero no lograron. El único que logró completar toda la ley fue Jesucristo. Cuando murió en la cruz dijo consumado es, y se consumó todo, siendo él un cordero sin mancha, sin mancha. Fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz, fue obediente. ¿Por qué? Mirando al futuro donde muchos de sus hermanos habrían de salvarse por intermedio de su sacrificio, ¿sí? Porque teniendo fe en Él, esta es la fe que predicamos, si confesares que Jesús, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El que cree es salvo, acuérdense, el que cree es salvo y el que no cree ha sido condenado. Dice la palabra. Así que estamos predicando a los no creyentes, pero también recordándonos a los hermanos, a las iglesias, a todos los que son salvos, que por intermedio de la cruz de Cristo, de la fe en su sangre, que Él fue tan misericordioso, que Él nos enseñó con su Espíritu Santo a amar misericordia. Saludo a mi gran colega Carballido, un gran abrazo, me acuerdo de vos, me acuerdo. Es un placer, un honor tenerte acá en Sembrador, gracias por apoyar, por comentar, muchas gracias. Jaine Urdaneta desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, ella dice, a llevar y conocer el Evangelio de las buenas nuevas. El Señor nos lleva, traemos estas buenas nuevas por intermedio del Sembrador y de Cristo, por intermedio de su Santo Espíritu, que nos dé palabra para poder llegar hasta vos, hasta tu corazón, para que por intermedio de la fe en su sangre, en este Evangelio de la verdad, puedas conocer la misericordia de Dios. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? No hay forma de que un pecador sin Cristo pueda estar en la presencia de Dios. No son todos hijos de Dios, pero más a todos los que le recibieron, los tenés que recibirlo. A los que creen en su nombre, le dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Por eso acá te invitamos a que leas la Biblia, Reina Valera 1960 o cualquier otra versión, pero sobre todo que vayas entendiendo, conociendo, indagando, buscad, llamad, pedid, como dice, tenemos que insistir para conocerlo el verdadero. Y este Espíritu Santo Dios te lo va a dar para que Él te habrá de guiar a toda la verdad, para que puedas ver claramente el rostro del Señor, para que así
que comprendas que nosotros, aún siendo pecadores, Él murió por nosotros, tuvo misericordia. Por eso amamos misericordia. Cristo, Dios nos dio la misericordia más grande, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, el hombre es pecador y está separado de Dios. La ira de Dios está sobre los que no le conocen. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, amigos. Dios dio a su Hijo para librarnos de su ira. Dios dio a su Hijo para librarnos de su ira. Jesucristo tomó nuestros pecados, sufrió y pagó por ellos con su vida y muerte en la cruz. Jesucristo murió por nosotros en nuestro lugar. Fíjese cuánta misericordia. De ahí amamos misericordia. Hacer justicia, solamente hacemos justicia si creímos en Jesucristo, porque Dios no acepta nuestras justicias. Nosotros siempre tenemos errores, fallos, siempre habremos de cometer algún pecado y por eso no somos como el Cordero. Sin embargo, nos dio de su Santo Espíritu para que por intermedio de su justicia, que Él murió y resucitó de los muertos por nosotros, se entregó en nuestro lugar. Nosotros merecíamos la ira de Dios, ¿sí? Merecíamos la ira de Dios, pero Él se puso en lugar de nosotros, y dio su vida por nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias por esta misericordia. Amamos esta misericordia, porque solamente Él pudo hacer todo, la justicia, todo, hacer todo bien, para que por intermedio de su obediencia a Dios, aún perdiendo su vida a los 33 años más o menos, por nosotros Él dio su vida. Por lo tanto, ese amor, no hay amor más grande que un amigo dé su vida por su amigo. Un saludo a Ricardo Daniel Caballido, me acuerdo de la colimba, me acuerdo de que justamente, como dice el Señor, dar la vida por los amigos. De hecho, un soldado está preparado muchas veces para dar la vida por su camarada. Así, en el momento ha habido muchas historias donde soldaditos han dado su vida por sus camaradas en el momento de la guerra, ¿no? Más o menos para nosotros como soldados de Cristo, como dice Pablo también, estamos preparados para dar la vida por el Señor, ¿sí? Que es nuestro gran amigo. Si le obedecemos y hacemos su voluntad, somos llamados amigos de Dios. Él no nos llama ya siervos, sino amigos. Pero sin embargo, estamos acá sirviendo al Cristo como esclavos, por decirlo así, del Señor. Es mejor ser esclavo de Dios que esclavo del pecado, porque la paga del pecado es muerte, amigos, ¿sí? La muerte espiritual, la muerte del cuerpo, ¿sí? Las enfermedades, todo lo que hay en este mundo hoy, todo viene por el pecado, ¿sí? La desobediencia de Adán y Eva. Y bueno, vamos a ir terminando hoy cortito, ¿sí? Algunos versículos bíblicos de la ira de Dios. Tengamos en cuenta que el Señor habló en el Nuevo Testamento 9 veces, en nuevos versículos de la ira de Dios, ¿sí? Porque la ira de Dios es importante saberla y conocerla, ¿okay? Que nosotros tenemos que dar gracias por tanta misericordia, porque no somos buenos. Nacimos en pecado, nacimos con la herencia del pecado. La paga del pecado es muerte. Nuestro cuerpo es una batalla constante del espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu, y por intermedio de su poder nosotros podemos tener estas gracias delante de Dios, que nos libra de la ira venidera, que es su Hijo Jesucristo. Estamos en Él, así que tranquilo, hermano, estamos en el Cristo. Todo esto es para los que no creyeron en el Señor. Bueno, tomamos en cuenta el Salmo 103, versículo 9, que dice: no contendrá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Eso estaba en Salmo 103, el Antiguo Testamento. Mirando al Cristo, ¿no? Porque el Cristo habría de ser la justicia, y Él, por intermedio de Él, no contenderá para siempre, sino no guardará
su enojo tampoco para siempre, porque hay un libre albedrío, para los que creen y los que no creen, ¿sí? Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fíjense este versículo de Romanos 5:9, pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y continuamos en ese mismo sentido en Romanos 5:9, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Remarco vida porque cuando habla de su vida habla de que por su Espíritu Santo tenemos que ser imitadores del Hijo, porque llevamos el testimonio del Hijo a nuestra vida, para que podamos a lo largo de nuestra fe, al crecimiento es obedecerlo, guardar sus mandamientos, y al guardar sus mandamientos, que sobre todo es amar al hermano como a uno mismo. Guardar al hermano como uno mismo, amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, por intermedio de su espíritu. No es con nuestra fuerza, sino con su espíritu. Así que tenemos que crecer por intermedio de la obediencia, porque tenemos un libre albedrío para obedecer o no obedecer, ¿sí? Vamos a obedecer, vamos a tener fe, confiar en Él, ¿sí? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. No todo es solo esto, sino que nos gloriamos en Dios, ¿por qué? Por su Hijo Jesucristo. Él es el centro de todo. Él es nuestra gloria. Nos gloriamos en Dios por intermedio de su Hijo, no por nuestras obras, no por nuestras justicias, ¿sí? Porque no hay nada en nosotros que Dios quiera. ¿Sí? Nada, me refiero a que solo su Hijo en nosotros, Él ama. Él mira a su Hijo en nosotros. La fe en su sangre mira. No mira nuestra justicia, ¿sí? La obediencia nuestra es necesaria para que estemos alineados con la mente de Cristo, alineados en la gracia del Señor, alineados en la obediencia para esperar y tener esperanza en la misericordia y de la gracia salvadora, ¿sí? Tenemos fe en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por intermedio de Jesucristo recibimos la reconciliación. Dios estaba airado contra nosotros porque el pecado que moraba en nosotros, que mora en nosotros, nos tenía separado, él estaba contendiendo contra nosotros, contendía contra nosotros, ¿sí? Pero Cristo nos libró, nos reconcilió por intermedio de su sacrificio, el de entregarse Él como Cordero de Dios que quita el pecado. Si creímos en Él que murió y resucitó, nosotros tenemos acceso al perdón de Dios, ¿sí? La ira de Dios se refiere a la indignación de Dios contra el pecado, su enojo, su venganza o su retribución, su ira, su enojo o su retribución. Aunque actualmente su gracia y misericordia y amor detienen su ira, ¿sí? Todavía tenemos la posibilidad acá en el Sembrador, les aviso, que Cristo, que aún habiendo vida hay esperanza, aún te llama el Señor, no rechaces este llamado. Arrepentíos, hijos de los hombres, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse de sus pecados. Esa es la salvación. El Señor no es la solución a tus problemas, el Señor es la solución a la condenación eterna, al infierno. Es la solución única. Él es el único camino, la única puerta. Por eso la puerta es estrecha, no ancha, la que lleva a la perdición, donde uno mezcla todo el mundo con su creencia, su fe o su religión. La puerta estrecha es tan estrecha y tan estrecha que nosotros al entrar por ella tenemos que dejar todo atrás, ¿sí? Aún si tenemos que dejar a nuestras propias familias y creencias antiguas y comunión con el mundo. El que ama al mundo no tiene a Dios. Así que esta puerta estrecha donde entramos tenemos que nacer de nuevo, tenemos que dejar
nuestro yo antiguo, nuestra antigua naturaleza pecadora, y pedirle y suplicarle a Dios un nuevo nacimiento por intermedio de que de la fe en la sangre del Cordero, sabiendo que solamente Dios es el que da vida eterna y nos dio por su Hijo esta vida eterna. Bueno, actualmente su gracia, misericordia y amor detienen su ira. El libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis se refiere a esta ira de la cual Dios detiene, ¿sí? El libro de Apocalipsis describe los días venideros en los cuales Dios derramará su ira. Lean Apocalipsis. También en Isaías, también en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento habla de la ira venidera de Dios. Bueno, Dios derramará su ira sobre este mundo pecador, de tal manera que los hombres pedirán a los montes y las peñas que caigan sobre ellos, para esconderlos de la ira de Dios. Esto está precisamente en Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, si quieren leer los invito. Y acá más de los versículos del Nuevo Testamento donde se menciona la ira de Dios. Tenemos 9 lugares, 9 versículos donde se habla de esta ira de Dios. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo también. Juan 3:36, Romanos 1:18, Efesios 5:6, Colosenses 3, versículo 8, Apocalipsis 14, versículo 10, punto, coma, y capítulo 19, capítulo 15, del 1 al 7, capítulo 16, del versículo 1. Por Jesucristo seremos salvos de la ira. Así que un gran abrazo y agradecimiento a todos los que escuchan. Nosotros predicamos el Evangelio, es urgente que lean la Biblia nuevamente, aquellos hermanos que no conocen del todo a Dios, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero de Jesucristo. Más allá de los predicadores que puedas encontrar en los púlpitos, por más audaces, que gritan, que esto, que el otro, que hacen araca de muchas cosas, pero sin embargo te invito a vos, hermano, para Dios no hay el hombre más grande, no le interesa la grandeza del hombre, no hay una jerarquía en el reino de los cielos acá, en esta tierra. Todavía no tenemos estos títulos que Dios nos prometió. Por eso acá tenemos que vivir en humildad. Entonces volvemos a hablar, volvemos a buscar qué es lo que Dios quiere, pide de ti. Solamente de vos, hermano, común y corriente, o también del pastor y aquellos que se dicen ser apóstoles, pero no lo son, porque ya no hay apóstoles. No hay apóstoles, ¿sí? No hay menos títulos que dentro de poco falta que se llamen ángeles directamente, porque van inventando nuevos títulos jerárquicos, pero sin embargo Cristo fue humilde, fue siervo, se hizo siervo y dio su vida por nosotros, jovencito, él dijo, acá está mi vida. El Señor dice, orando, dijo que no se cumpla mi voluntad más la tuya, ¿sí? Dice, fíjense estos 3 puntos y donde está todo descrito a partir de aquí. Más adelante en el Nuevo Testamento vemos que fue progresiva la revelación y tenemos estos 9 lugares en el Nuevo Testamento donde se habla de esta ira de Dios y de que Cristo habría de ser esta justicia, solamente hacer justicia. ¿Y cómo hacemos justicia? ¿Cómo hacían justicia en el Antiguo Testamento? ¿Sí? Con sus propias fuerzas, guardando sus mandamientos, creyendo en Dios Todopoderoso, ¿sí? Pero sin embargo hoy Cristo preparó hoy, después en el Nuevo Testamento se refiere a que Cristo es la justicia. Por eso, sin Él no podemos hacer justicia, amigo. No podemos, nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Realmente somos falibles, cometemos errores constantemente. Por eso, solamente hacer justicia. ¿Y cómo hacemos justicia delante de Dios? Porque más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, son criaturas, sí, de Dios, hechas por Dios,
pero para ser hijo de Dios tenés que creer en la obra de Cristo, creer en esta palabra, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Perdón, me tomo un mate porque se me seca un poquito la boca, perdón. Desde Capital le mandamos un abrazo a todos y queremos, los amamos en Cristo, queremos la salvación de todo el mundo. Un saludo de mi hijo Fernandito. Fernando, querido, te amo. Bueno, seguimos. Había 3 puntos en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Yo he tomado un solo versículo del Antiguo Testamento, pero así puedo tomar infinidad donde predice de este Cristo, ¿sí? De Génesis, Apocalipsis, se habla del Señor. Él es lo primero. Él fue exaltado hasta lo sumo, ¿sí? Así que Cristo es el centro de toda la Biblia. Primero dice, solamente hacer justicia. ¿Y cómo hacemos justicia? Cristo la hizo por nosotros. ¿Y cómo hacemos justicia? Creyendo en su sacrificio. Más a todos los que creyeron en su nombre, ¿sí? Los que creyeron en su nombre, los que recibieron al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Él es la puerta estrecha, ¿sí? Tenemos que morir a nuestro yo todos los días, luchar y morir al pasado, nacer de nuevo de su verdad y de su espíritu, pedirle al Todopoderoso esta misericordia. Y seguimos, y segundo punto, y amar misericordia. Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide el Eterno de ti. Solamente hacer justicia, punto 1, Cristo es la justicia. Y amar misericordia. Él está a la diestra de Dios Padre. La justicia de Dios siempre está a la diestra de Dios Padre. Esto está en Apocalipsis también. Y amar misericordia. ¿Cómo no vamos a amar a aquel Cordero que se dio a sí mismo en la cruz y pagó nuestros pecados? Él se puso en lugar nuestro, en lugar tuyo se puso, ¿sí? Murió su vida, sufrió todo el escarnio, sufrió el rechazo, la burla, los azotes y los clavos en las manos, en los pies. Y la muerte y la burla de Satanás. Sin embargo, él todo eso lo hizo por amor y misericordia de vos, porque el hombre, para vos, porque el hombre es imposible hacer justicia para llegar a Dios. Amar, ¿cómo no vamos a amar esta misericordia? ¿Cómo no vamos a amar esta misericordia? Tiene un nombre, su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por último, humillarte ante tu Dios, más a todos los que lo recibieron. O sea, me refiero a que tenemos que llegar humillados ante Dios. Dios no rechaza la humillación. Humillate ante el Todopoderoso. Reconoce que sin Él es imposible acceder a esta salvación. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, es el único. Por eso Juan el Bautista, uno de los más grandes profetas que hubo, que existió, mencionaba a sus primos, como a su primo Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay un solo camino. Yo soy el camino, no uno de los caminos. La verdad es la verdad. Hay muchísimas verdades en el mundo, muchísimas verdades que vienen para confundir aún a los escogidos. Por eso lee la Biblia, sé discipulado, ¿sí? Escuchá la palabra de Dios. Y por último dice humillarte ante tu Dios. El corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Un saludo a Cuba para Cristo, Elanís Mosquera Pérez. Gracias, hermanita, por orar por mí, por mi ministerio. Seguimos orando por ustedes. Mariela Rebeca Sánchez, también un abrazo, gracias por estar. Bueno, estas palabras de Dios es tan hermosa y tenemos que entender que lo que está escrito es la verdad. Y lo que está escrito en la Biblia habla del Hijo de Dios. Lo que está escrito en la Biblia no pasará. Tu padre dice, el mundo pasará, pero tu palabra no pasará. Fíjense
lo que Dios nos anuncia, ¿no? Que este mundo entero habrá de ser destruido por el fuego, sí, consumido por la ira venidera. Sin embargo, tenemos al Cordero, que es la misericordia de Dios, que dio a su Hijo, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le damos un gran saludo a todos los lugares que nos ven, que nos dan apoyo, que oran por nosotros, aún de Cuba para Cristo. Le pido, por favor, que tengan en cuenta esta página de los hermanos de Cuba. Ellos necesitan también de la oración de los hermanos de todo el planeta. Gracias por ese amor, Carlitos. Seguimos orando por tus necesidades, también por Lanis Mosquera Pérez, por todas tus necesidades, para que Dios te guarde, te dé sabiduría, para que puedas hacer las cosas conforme a su voluntad y así llevar esta gran novedad, estas buenas nuevas a todos los que creen, para que todos los que crean reciban a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Gracias por este amor de todos los hermanos que están tan lejos. Gracias por este cariño. Yulesmi también, hermana. También a mi mamá un saludo. Que tenga fe y fortaleza para salir adelante a pesar de todo lo que nos pasó, de lo que venimos sufriendo. En el corazón llevamos sufrimiento, ¿sí? Porque Cristo es nuestra gloria, es nuestra fortaleza. Sin Él no podríamos seguir adelante. Un saludo a mamá, un saludo a mi hermano Víctor, a Nancy, para que conozcan al verdadero y Dios lo restituya a mi hijo para que lo restaure el Todopoderoso y conozca la verdad y sea sabio realmente sabio y que Dios los prospere y que Dios le dé la fuerza en todo momento y en todo lugar, a vos, a tus hijos, Yulesmi, para que él pueda ser liberado de ese sistema, para todas las hermanas que han pedido oración, para todas las iglesias. Gracias por sus oraciones. Bueno, y vamos terminando y le agradezco mucho por su presencia. Y le pido oración por el sembrador, por mi propia vida, Lovera Marcos, mi nombre, de Buenos Aires, Argentina. Le pido oración, hermanos, para el sustento diario, que está muy complicada la cosa acá en Argentina también. El mundo entero gime, hermanos. El mundo entero gime, están sucediendo cosas tremendas en el planeta. Le pido oración también por Lydie, Marjorie, nacimiento también por sus hijas, para que sea protegida, para que tenga sabiduría, para que haga las cosas conforme a que Dios le manda a hacer. Gracias por todo lo que me diste, por ese cariño hermoso. Gracias por todo, también por Gaby, Padre amado, te pido por su salud física, espiritual, por su libertad de un sistema de cautiverio que hay en el planeta, del cual le había hablado en el video anterior. Les pido oración por este ministerio para seguir haciendo la voluntad de Dios aunque nos cueste la vida, ¿sí? No contenderá con nosotros para siempre y no guardará su enojo para siempre. Y en Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gracias, Santo de Israel. Gracias, Jesucristo amado, por darnos la salvación y salvarnos de la ira, por tu sangre derramada por nosotros, por tu gran amor. Gracias, amigo, y gracias, hermano. Gracias, Señor amado. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, ¿sí? Por la vida del Señor. Él es nuestra identificación mejor. Nosotros como hijos habremos de crecer solamente si miramos al Cordero. Debemos andar como Él anduvo en esta tierra. El misericordioso, el justo, el celoso de la ira, el celoso de su Padre, ¿no? Celoso de la voluntad de su Padre. Y nos libró de la ira venidera por intermedio de la fe en su sangre. Somos salvos y reconciliados de Dios por la confianza y la obediencia a su palabra. Bueno, y vamos terminando con el versículo, este es Romanos 5:9, y terminamos con el versículo 11 que dice,
Presten mucha atención. Presten mucha atención a la palabra literal de Dios. ¿eh? La palabra literal de Dios, lo que tiene la lingüística, la comprensión lectora, es que muchas veces un texto, si se le agrega o se le saca incluso una coma, cambia su sentido. Por eso hay que tener muy en cuenta la palabra literal de Dios, más que los discursos en los púlpitos. Porque a veces, o por equivocación, o de manera voluntaria, de manera estratégica, ellos cambian cosas del Evangelio sutilmente, para que así cambie su sentido, el sentido, y que sea favorecido su discurso, y su discurso tenga otros objetivos, sino ganar dinero por intermedio de la gracia de Dios, ¿no? Que es un pecado enorme, amigo. Eso es apostasía tremenda, usar el nombre de Dios en vano. No solamente eso, sino que es blasfemia, sino que es un pecado tremendo utilizar a Dios para ganar dinero. Así que, lastimosamente, la paga del pecado es muerte, esa es la verdad. Le predicamos el Evangelio conforme está escrito, que si no recibís a Cristo hoy, si no te arrepentís de tus pecados y no confías que Él puede hacerte una nueva criatura, entregale tu vida, cree en Jesucristo, en su Evangelio. Este es el Evangelio que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Es la única salvación, no tenés otro remedio, no hay otra salida, no hay otro camino, no hay otra salvación, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, sino Jesucristo es el nombre. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Un gran abrazo a todos, Jaime Urdeta Rodríguez, Jules Smith, a todos mis amigos de la Colimba, los extraño, los quiero mucho, me gustaría poder verlos, se me hace complicado, pero bueno, para Fernando Lobeira, para Elías Mosquera Pérez, Mariela Rebeca Sánchez, un gran abrazo a todos, saludos, que Dios los bendiga con la vida eterna, a los que no tienen bendición, pero lo que tenemos en Cristo, ya estamos completos en Él, no necesitamos más que de su gracia, de su Espíritu Santo para que nos guíe constantemente a esta gran promesa de Dios que es la resurrección de los muertos y recibir todas las cosas conforme a su misericordia y a su gracia. Tenemos todas las cosas, por eso fuimos bendecidos desde el momento que nuestros pecados fueron perdonados y fuimos librados de la ira de Dios. Gracias Jesucristo, gracias